bueno, luego de este ataque, lo decíamos, nos salió Marcelo Catrillanca, el padre de Camilo Catrillanca, diciendo que lo que haya pasado en el camino, eso ellos lo tienen que resolver al interior de la comunidad, que entre ellos lo van a conversar. Quiero partir esta conversación, Germán, preguntándote directamente, ¿qué crees tú que se refiere Marcelo Catrillanca con esto? Cuando dice que entre ellos van a conversar y resolver esta situación. O sea, ¿qué van a resolver entre ellos, no? O sea, a ver, yo no quiero atribuir intenciones porque no las conozco, pero me parece que a partir de esta discusión respecto del pluralismo jurídico que se ha planteado en la convención y que hay disposiciones aprobadas al efecto, una de las preguntas que surgiera, bueno, ¿qué significa eso en la práctica? Y cómo se compatibiliza con una regla básica de una democracia moderna que es la igualdad ante la ley. Si estas declaraciones significan que hay personas en Chile que entienden que están más allá de la ley y que en la práctica lo que haya pasado, y por lo que yo entiendo, lo que ha pasado es que le dispararon a la comitiva del ministro del Interior, de la ministra Siche, que es un acto que da para calificarlo de terrorismo abiertamente y que es un acto de agresión a una autoridad muy importante, no solo condenable, sino que es muy grave. Entonces, si frente a eso se dice, mira, esto simplemente lo vamos a ver nosotros, lo más grave sería que eso fuera entendido como que hay grupos dentro de Chile que están más allá de la ley y por lo tanto pueden bloquear el camino, dispararle a la comitiva del ministro del Interior o de la ministra del Interior en este caso en particular y no pasa nada, porque ellos ven que es lo que resuelven al respecto. Eso es sencillamente decir, yo estoy más allá del estatuto de la ley y eso, insisto, en una democracia moderna es sencillamente inaceptable, porque significa que alguien dijo que aquí había un problema de falta de Estado. No, es falta de Estado de Derecho, porque lo que en rigor es falta de Estado de Derecho, porque lo que tiene que haber es cumplimiento de la ley por todos. O sea, en el fondo, luego de este ataque que ocurre con la comitiva de Esquesiche, en el fondo da para pensar qué pasaría si este ataque hubiese ocurrido después del plebiscito de salida, por ejemplo, si es que se aprobara la propuesta constitucional y se aprobara, como dices tú, Germán, el pluralismo jurídico, que permite que coexistan no varios sistemas o tribunales de justicia funcionando en paralelo, digamos. O sea, la pregunta es qué hubiese sucedido en este caso si es que esa norma de la convención hubiese estado vigente al momento de este ataque en la macrozona sur, ¿no? Claro, lo que pasa es que precisamente ese es el problema, que no sabemos qué significa exactamente esa norma. Porque cuando se citan ciertos ejemplos y tú dices, no, es que estamos copiando, primero se empezó diciendo que se estaba copiando Canadá, después dijo, no, estamos copiando Nueva Zelanda, no, estamos copiando Bolivia. Bueno, en ninguno de los casos citados tú tienes un sistema completamente paralelo, están bastante más acotados, suponen cuestiones que no afectan en lo básico la igualdad ante la ley y no niegan la condición superior de la Corte Suprema respecto de cualquiera de estas situaciones. Entonces, es muy peligroso aprobar una norma que no sabemos exactamente qué es lo que significa, cómo se va a aplicar y que puede dar, insisto, no quiero suponer intenciones, pero puede dar para que alguien diga, no, lo que pasa es que hay grupos en Chile que están más allá de la ley, que no están sujetos a las reglas básicas del Estado de Derecho y que se rigen por otras normas que no sabemos exactamente cuáles son. Y esto, insisto, adquiere una extrema gravedad si esa es la lógica y se está diciendo en el contexto de un atentado a la ministra del Interior, o sea, a una de las autoridades más importantes del gobierno, que de hecho, de paso, es gravísimo que se haya hecho y es gravísimo que no haya una reacción. Yo espero que la reacción sea de condena transversal y no solo eso, sino que de tomar medidas para que esto no se repita, pero para que además se aplique. Esta es una demostración de que aquí hay un problema de aplicación, insisto, no es falta de Estado, es falta de Estado de Derecho, no es falta. Esa es la falta más grave. ¿Y qué ha estado pasando ahí a propósito del Estado de Derecho? Y a propósito de la no renovación del estado de excepción en la macrozona sur. Porque, no sé, ¿crees tú que hay un cierto fenómeno que ha surgido en Chile a partir del 18 de octubre y que se ha producido esto de que, en el fondo, cuando el Estado dice que va a utilizar la fuerza pública, eso se entiende como violencia? ¿Crees que hay un problema de fondo en ese sentido, Germán? Sí, por supuesto. O sea, institucionalmente, desde el 18 de octubre en Chile se instaló, venía instalándose antes, estas cosas no pasan de la noche a la mañana, digamos, como se dice coloquialmente, pero se instaló la idea de que cada vez que la autoridad hace uso de la fuerza para respaldar al derecho,
está haciendo, en vez de cumplir con su deber, que por lo demás es lo que dice el lema del emblema del escudo nacional, digamos, por la razón o la fuerza, la idea es que es la fuerza al servicio de la razón, digamos, que saben las leyes. En vez de estar haciendo eso, que es cumplir con su deber, digo, está haciendo algo ilícito y está agrediendo. Y se pone, si tú miras la manera en que Chile ha reaccionado a los hechos de violencia del 18 de octubre en adelante, lo que hiciste fue tratar la situación como si este fuera un país ocupado por una potencia extranjera o por una invasión. Por lo tanto, entender que los únicos que estaban haciendo algo ilícito eran los violentistas y que la fuerza pública, al tratar de controlarlo, estaba haciendo algo ilícito cuando era exactamente al revés. La fuerza pública, en principio, y efectivamente se excede sus atribuciones, puede cometer delitos y debe ser juzgada por ello, y quienes lo hagan deben ser castigados conforme a la ley. Pero en principio, cuando actúa para defender el derecho, y por lo tanto está cumpliendo un deber. Lo más importante a tener presente en esto, Magdalena, es que cuando la fuerza policial, la fuerza de orden de seguridad pública, las fuerzas armadas, las fuerzas del Estado actúan conforme a la ley, están actuando en nombre de la legislación del Estado de Derecho. Y por lo tanto, al final de cuentas, están actuando en nombre de todos nosotros. Están haciendo respetar aquellas bases que permiten nuestra convivencia. Por lo tanto, decir que ejercen violencia es un error grave. Y en eso creo que el gobierno entrante tiene que tener cuidado en el léxico que utiliza, en la manera en que trata estos temas, no solo en lo que hace, sino que en lo que dice y en cómo lo dice, porque tú puedes decir ciertas cosas en una campaña política cuando no eres gobierno, pero cuando eres gobierno no estás solo respondiendo por ti como una autoridad, o sea, como un candidato, sino que estás representando al Estado de Chile. Lo que dice representa al país, entonces todo una especial gravedad. Germán, antes de despedirnos, quiero volver a darle el pase acá a Javier Rodríguez, periodista del Líbero, porque tiene unas preguntas de la red Líbero. Javiera. Hola Germán, Hola. Primero saludar a toda la gente que nos está viendo, que son cerca de 400 personas, así que tenemos alta audiencia. Preguntarte dos cosas. Primero, Óscar Carrasco de la red Líbero nos dice si acaso no será la hora de darle un corte definitivo a este tema de la violencia que puede extenderse por todo Chile. Y el segundo de Iván Ruchev, que nos dice, ¿qué pasaría? Es una pregunta práctica. ¿Qué pasaría si hay más de un tribunal, uno para civiles chilenos y otro para la nación mapuche? En la práctica, ¿qué nos podría afectar, básicamente? Claro. Muy bien, Germán. A ver, parto por la segunda. Lo que pasa es que las lógicas de pluralismo de leyes y de pluralismo de tribunales son complejas porque, insisto, tal como explicaba, rompen un principio fundamental, o pueden romper un principio fundamental de la democracia moderna, que es la igualdad ante la ley. Todos estamos sujetos a la misma ley, y porque estamos sujetos a la misma ley, estamos sujetos a los mismos tribunales. Hay excepciones, pero la característica es que esas excepciones están primero acotadas, muy claramente, definidas a roles funcionales, es decir, es por lo que alguien hace, no por una condición de origen o por una particularidad identitaria, sino que es por una tarea que desempeña. Entonces eso es lo que genera ciertas diferencias. Y nunca se rompe el que aquí hay un solo orden jurídico y por lo tanto la supremacía respecto de todos esos tribunales y todas esas normas la tiene la misma Corte Suprema. Estamos todos sujetos a la misma regla al final del día. La duda aquí es que eso, como decía, es lo que no está suficientemente aclarado, digamos, en estas normas que se han ido aprobando, y deja espacio para interpretaciones que pueden ser muy graves, dependiendo de cómo se hagan. Y en lo segundo, en términos de terminar con la violencia, bueno, si esa es la tarea del Estado, el Estado existe, una de las razones que explica que exista es para garantizar que nos regamos por leyes y no por el uso de la fuerza. Por eso, que una de las reglas básicas, insisto, de la democracia, es que el Estado es el único que tiene lo que se llama el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Es el único que puede usar la fuerza, porque está hecho para usar la fuerza al servicio de la ley y de la racionalidad que la ley expresa. Por eso que cuando un particular se defiende, tiene que probar que se estaba defendiendo, porque el principio del uso de la fuerza por un particular está prohibido. Solo por excepción se admite, y por eso se habla de legítima defensa y hay que probar una serie de circunstancias, etc. En cambio, la fuerza policial, la fuerza pública está hecha para hacer cumplir la ley y por eso se la faculta para hacer uso de la fuerza. Eso es clave para que funcione una democracia
es lo que parece que se nos ha ido olvidando recientemente el 18 de octubre, y yo lamento, porque de verdad es muy triste, que el inicio de un nuevo gobierno en Chile esté marcado por un hecho como esto. Es muy grave, claro. Es muy triste que la gestión de la ministra del Interior parta así. Yo creo que es gravísimo y que es algo que debiera movernos a todos a tratar de hacer los mayores esfuerzos para que esto no continúe. Claro, es un hecho muy grave y es como comenzar con la pata izquierda, ¿no? El nuevo gobierno. Germán Concha, muchas gracias entonces por haber podido conversar con nosotros.